magas hermosas, lo primero de todo, daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque habéis dado un salto cuántico, un salto muy grande cada una de vosotras, en el cual os estáis recordando, os estáis de nuevo recordando esa voz que os ha hecho una llamada. Os ha hecho esa voz la llamada. La llamada no la he hecho yo. Yo estoy al servicio aquí, igual que vosotras. Aquí estamos todas a la labor y al servicio. No es una llamada personal, es una llamada universal. Es algo que nos viene de muy adentro y que necesitamos abrir dentro de nuestro corazón para conocer la verdad de las cosas. Nos han contado tantas cosas a lo largo de la vida, pero es una información en la cual sentimos que falta algo, que algo no está, algo muy importante. Podemos leer todos los libros que queramos de botánica, podemos leer todos los libros que queramos de plantas, de herbología, fitoterapia, y podemos estar sin comprender nada. Digamos que yo me crié en la ciudad, yo nací en Madrid, en un centro de la ciudad, y ahí me crié gracias a mi madre, que fue la que me mantuvo ese puente con la madre tierra desde pequeñita. Siempre sentí esa necesidad de saber y estudiar, pero cuando con 20 años me marché a las montañas, cuando acabé la universidad, en lugar de irme a buscar trabajo, pues me fui a las montañas. Fue algo pues muy chocante para mi tribu, para mi alrededor, pero era una necesidad vital que mi alma sentía de buscar una respuesta que no había encontrado en tantas horas de libros y de biblioteca y de estudio. Y llegué a la tierra, llegué a la montaña, y lo primero que me dieron fue una azada y me dijeron: venga, ponte a cultivar, si sabes tanto de la tierra. Y esa fue una de las lecciones más grandes que me ha dado la vida, porque podía resolver ecuaciones complicadísimas, podría memorizar datos muy complejos, pero sin embargo era absolutamente ignorante acerca de cómo cultivar mi propio alimento. Ese que comía cada día, ese que comemos cada día, desayunamos, comemos, merendamos y cenamos. ¿De dónde viene? Nos damos cuenta de lo absolutamente necesarios que somos unos para otros, que nos necesitamos, que gracias a la tarea de este agricultor la cadena sigue, y que con todo ese amor sigue esa cadena. ¿Qué ha pasado? Que la agricultura ha pasado de ser algo sagrado, como han sido para todas las culturas ancestrales y para todas las culturas indígenas de hoy en día, ha pasado a ser un objeto de consumo y de absoluta mutilación y de absoluta agresión. Todo eso, la rueda sigue también, pero sigue una rueda tóxica. Es decir, el agricultor está explotado, está maltratado a nivel de derechos laborales, sociales, etcétera, etcétera. Esto lo hace de una manera mecánica el cultivo, y ese cultivo va a las tiendas y de las tiendas va a nuestra mesa. Igualmente que hablo de la agricultura, hablo de las plantas medicinales.
¿Qué hay más allá? ¿Por qué una sola planta puede ser absolutamente medicinal y también puede convertirse en tóxica? Eso no lo cuentan los libros. Estas cosas, digamos, van como más allá. Ahí delante de la tierra, cuando nos ponemos delante de esa planta y la miramos a los ojos, sin importar si se llama Thymus vulgaris o si se llama Rosmarinus officinalis o si se llama un encuentro verdadero con ese ser que está delante nuestro, al que se le ha querido arrebatar el alma, igual que a nosotras y a nosotros todos. Estamos todos en la misma rueda. Más allá de saber incluso el nombre, se establece un vínculo sagrado con ese ser, que es lo que llamamos elemental, ser elemental. Ese ser elemental es el espíritu de la planta. Es con quien nosotros hablamos y es a quien nosotras pedimos ayuda o pedimos consejo o medicina. Si no hay ese vínculo, no puede haber una medicina. De ahí que, como decían los griegos, la alimentación es la base de la salud. ¿Por qué? Porque si yo cultivo una lechuga con amor, por ejemplo, y yo luego me la como con esa gratitud y con ese amor que ha sido todos los días regándola, cuidándola, mimándola, amándola, agradeciéndola, fascinándome ante su belleza, fascinándome cada día que voy y la veo crecer y la veo superar granizos, superar tormentas, superar ventiscas, superar soles abrasadores, superar depredadores, superar parásitos, superar absolutamente de todo, igual que nosotras. Nos damos cuenta de que es un igual y de que yo no estoy para estudiar ni viviseccionarla, yo estoy para aprender de ella, yo estoy para fascinarme y para recibir lo que quiera ofrecerme. Esa es la base de toda la herbolaria, de toda la herbología, de toda la fitoterapia. Aquí en la aldea donde yo vivo, vivo en una aldea de montaña, aquí en España, estoy rodeada de líderes espirituales, como yo las llamo, a las abuelas. Hay muchas abuelas aquí que no saben leer ni escribir porque no han tenido la opción de ir a la escuela y más siendo mujeres, pues sabemos todas las trabas que se ponen en una mujer y encima rural. Estas abuelas conocen absolutamente a todas las plantas. No hace falta ni siquiera saber el nombre. De hecho, cuando paseo con ellas y miran, la llaman hasta de risa, Pepita, o Juanita, o Pulguita, o se inventan los nombres. Y es muy divertido porque la conocen como si la conocieran de siempre. Y de hecho la conocen de siempre. ¿De qué sirve saberme de memoria todo su ta? Pues como yo llegaba con 20 años, que me miraban así, sí, hija, sí, pero realmente tú la has hablado, has estado con ella, te has vinculado con ella. Y ahí
Comenzó, digamos, el, el verdadero aprendizaje, el verdadero camino, que nunca se acaba, que nunca termina, porque nunca deja de fascinar y de fascinar y de fascinar. Se convierte en un profundo encuentro. Todas las plantas son maestras. Todas las plantas son medicinales. Todas. No hay etiquetados. Eso lo hacemos los humanos. Tenemos mucha tendencia a etiquetar todo y a encajonarlo y a encasillarlo. Esto aquí, esto allá, esto vale para esta y esto vale para esto. Y cuando vamos a lo mejor a una feria que ves así, esto vale para esta y esta planta vale para esto, y ¿realmente es así? Vale para esto, pero ¿quién dice que no valga para esto? ¿O quién dice que a mí no me esté sirviendo para otra cosa? Nadie más que ella me puede decir para qué. Ni el más erudito, ni maestro, ni nadie te puede decir para qué, porque lo va a hablar desde su propio cuerpo, desde su propia experiencia y desde lo que haya leído. Pero ¿realmente ha hablado con ella? ¿Realmente la ha sentido? Vosotras sí. Todas y cada una de vosotras, de las que estáis aquí, sí lo habéis hecho. Por eso estáis aquí. Por eso estamos aquí, todas. Nosotras las cantamos. Seguro a nuestras flores cuando las regamos o las hablamos, las decimos cosas bonitas. Cuando sale una flor estamos expectantes de que salga ahí nuestra florecita. Es como una fiesta para nosotras. Lo celebramos. Nos encanta tocar la tierra, nos encanta sentir el barro, el olor a la tierra mojada, nos encanta regar a todas nosotras. Estoy convencida. El hecho de regar es una sensación para las mujeres sobre todo, de cuidar, de atender, de mimar. También nos han acompañado a lo largo de toda la vida. Y no importa si vivimos en una ciudad, en un pueblo, en una montaña, en un desierto. Yo he vivido en muchas partes. He vivido en ciudad, en desierto, en playa, en islas, y finalmente fui a la montaña, pero la madre tierra está en todas partes. Debajo del asfalto está la madre tierra. A vuestro alrededor podéis hacer un vergel allá donde vayáis, porque sois vosotras, la tierra. Está en vosotras la tierra. En 1 metro cuadrado se puede hacer una selva. Porque en vosotras está la tierra. Y allá donde vayáis, la llevaréis con vosotras. Y allá donde vayáis estarán las plantas que necesitéis. Eso es algo muy importante. Las plantas que nos rodean por algo también. Igual que las personas que se cruzan en nuestra vida, también se cruzan por algo, a veces de mala manera, pero hay que aprender también. Todas nos enseñan. Por eso, no desprestigiemos nunca las plantitas que tenemos alrededor. Son igual de medicina que todas las demás, porque todas están conectadas entre sí. Sucede como con los bosques.
todos están conectados bajo sus raíces. Hay una verdadera comunidad debajo de la tierra. Es absolutamente maravillosa la comunidad que hay. De raíces, de semillas, de creación pura. Por eso, la herbología es algo mágico. Cuando tomamos conciencia de lo que es realmente. Cuando no simplemente nos creemos lo que nos cuentan y lo usamos sin reflexionar. Y luego dicen, es que no hacen efecto las plantas medicinales. Claro, es que ¿de dónde las estáis quizás cultivando? ¿Dónde las están cultivando? ¿De qué manera las están tratando? Y cómo ha sido su proceso de pérdida de alma. Por eso este camino va mucho más allá de un, digamos, curso. Tenemos que llamarlo de alguna manera. Es como una manera también de necesidad de encasillarlo en algo, pero más allá de un curso, esto es un camino de por vida, un camino en el cual aquí sentimos la base, aprendemos esa base, pero de nosotras depende lo que luego suceda. De nosotras depende luego el seguir caminando esa base. Porque todas estamos aprendiendo. No es casualidad que unas sean silvestres, otras vengan regaladas de manos de abuelas, otras aparezcan de forma espontánea y otras las traigamos con nosotras como una aliada. Vamos a hacer un retorno juntas hacia esa raíz, hacia ese sentir primigenio. Vamos a no a aprender las propiedades ni a memorizarlas, porque eso lo dejamos a la escuela ya formal, que ya lo hace todo el rato. Vamos a salir de la memorización y vamos a entrar en la comprensión. Una planta es una persona o un animal. Tiene un alma, tiene un espíritu, tiene una experiencia de vida también. Y si os parece, vamos a ir para allá juntitas, que os tengo preparado aquí el ambientito. Bueno, esta es mi salita mágica, os la muestro, es un lugar muy sagrado para mí. Vamos a ir juntitas aquí. Aquí, ahora, ¿me veis? ¿Me escucháis? ¿Sí? Fenomenal. Bien, os he traído esta plantita que tengo aquí. Rocío sonríe porque además trabaja precisamente normalmente con esta plantita y yo he sonreído, Rocío, cuando me ha llamado porque precisamente digo, vaya, ha sido ella quien ha tenido que llamar y ha sido ella la que quería venir hoy. Ha sido en el momento en el que antes de la sesión le he preguntado a mi jardín cuál va a ser la que iba a venir con nosotras hoy. Había ruda, había romero, hay muchos tipos de plantas y ha sido esta rosa silvestre la que ha querido venir hoy con nosotras, con su alegría, con su belleza, con su sensibilidad y con su medicina, para ser ese puente entre la tierra y el cielo y entre la mente y el corazón. Hermanas, os invito a que nos pongamos cómodas
nos descalcemos si queremos, nos podemos descalzar, nos podemos sentir cómodas y vamos a poner nuestra plantita o la plantita que hayamos traído, si tenemos alguna cerca, la vamos a poner sobre la mesa o si es en el caso de una plantita viva, la vamos a poner con la macetita pues aquí sobre la mesa. En el caso de que sea pues una plantita, aquí tengo un poquito de eucalipto, por ejemplo, en el caso de ser una plantita seca, pues utilizamos la plantita seca, en este caso es de eucalipto, y la ponemos encima de la mesa, simplemente, o delante de nosotras, es decir, en un lugar que esté accesible a nosotras. Porque realmente esto es un encuentro. Esto es un encontrarme. Esto no es soledad. Aquí estamos el elemental de la rosa y yo, el elemental del eucalipto, el elemental de la hiedra. No son simplemente su cáscara. ¿O nosotras somos nuestra cáscara? ¿Somos acaso esta proyección? ¿Somos acaso esta cara, este cuerpo? Sí, forma parte de nosotras, pero no es nosotras. Dentro nuestro hay algo mucho más grande, mucho más hondo. Hay un alma que desea expresarse y desea ser y florecer. No con ninguna pretensión más que ser y florecer. Todas y cada una de las plantas son grandes mensajeras de la tierra. Incluso las que crecen cerca de nosotras suelen ser señales y suelen ser mensajes. Prestemos atención a las que aparecen cerca de nuestra casa o las que están en los lugares donde nosotras solemos acudir. No es casualidad. Igual que también prestemos atención si sembramos nuestra luna, qué plantas son las que crecen de nuestra luna. Son mensajeras, son enlazadoras de mundos. Nuestro ser es la misma materia que este ser. Este ser no puede ofrecer la misma medicina si yo la ninguneo y la utilizo que si yo la trato con el respeto y la dignidad que merece. Igual que nosotros. Por eso, siempre que vayamos a ponernos en contacto con otra planta, digo con otra porque nosotras también lo somos en parte, siempre hacerlo desde ese respeto, siempre desde ese permiso, siempre desde esa sensibilidad. De eso viene su medicina y no viene solo porque sea rosa. Por eso hay muchas plantas que quizás venden a granel y las cuidan de una manera que no tienen cuidados y que no tienen apenas efecto en la salud. Y dicen personas, es que no me hace efecto esto de las plantas. Claro, es que tienes que ver cómo se han tratado esas plantas, de qué manera y con qué respeto se han tratado esas plantas que tú ahora te estás tomando. Lo mismo sucede con las aguas, con los animales, con todo cuanto tratemos.
Por eso os invito a que cada una se dedique un espacio sagrado, se dedique un momento sagrado en el cual nos encontremos con esa planta, con este ser, con este espíritu que tenemos ante nosotras. Os pido, si tenéis cerquita, que tengáis una hojita cerca o un cuaderno o algo donde poder anotar, porque ella os va a decir muchas cosas y es siempre más recomendable el poder transmitirlas en el momento, porque si no, luego se olvida. Entonces vamos a intentar tener cerca una hojita para poder canalizar lo que ella nos brinde. Esta planta que ha venido hoy con nosotras, cada una de las plantas que han venido, no es casualidad que sean las que son. Han venido a traernos un mensaje. Y no solo a nosotras, sino a todo este círculo. Probablemente ese mensaje, cuando lo escuchemos todas, lo sintamos nuestro, el de cada una de nosotras, porque se expande a todo alrededor. Ellas no conocen de distancias. A través de las raíces se comunican durante miles de kilómetros. Incluso más allá de las raíces, ha habido experimentos en los cuales se han dado un tratamiento a unas flores y a otras no, y unas estaban en tierra y otras estaban en maceta, y cómo se ha sentido también esa vibración de ese tratamiento incluso químicamente en las flores de al lado. Sienten más allá de la distancia, sienten más allá de los muros, de las macetas, de las barreras. No las tienen, no las hay. No nos las pongamos nosotras. Dejemos por un momento a la mente quieta. Dejemos el juicio, dejemos el qué tontería, dejemos el autoboicot, dejemos todo ese machaque que ya nos ha hecho bastante el mundo y que lo tenemos de alguna manera un poco incorporado y a veces hay que echarlo un poquito fuera para que podamos escuchar lo que de verdad nos está hablando. Vamos a utilizar, si tenemos un péndulo o algo que podamos usar como péndulo. No es necesario ni siquiera que sea un péndulo. Yo os voy a mostrar pues un poco lo que suelo utilizar. Yo aquí tengo una bellota de cristal que me regaló una abuela y yo la utilizo como péndulo. Es decir, tengo también esta llave antigua que ritualicé y también trabajo como péndulo. Es un péndulo excelente. También las llaves antiguas. Es decir, salgamos de la idea de que si no es un péndulo no se puede, o de que si no es así ya no vale, o de que todo vale, todo es válido. Incluso cuando estamos solas en el bosque y no tenemos nada, podemos hacernos un péndulo. Yo lo he hecho muchas veces y lo he compartido también con las hermanas, pues como me enseñaron, arrancando un pelo, un cabello, y lo anudamos con una bellota o con una piedrecita. Y el cabello es un transmisor energético maravilloso y lo podemos usar de péndulo igualmente. Es decir, no hay ningún tipo de norma ni de dogma. Eso ha venido, digamos, con los últimos tiempos. Las abuelas lo he visto que con el pelo, con el cabello y hecho que también es exactamente igual. Si tenéis un péndulo de los péndulos que de cuarzo, maravilloso, pero
Si no tenéis péndulo, también podéis utilizar otras herramientas. Y si no tenéis ninguna herramienta a mano, usamos directamente las manos, que también son una canalización maravillosa. ¿Cómo mejor os sintáis, hermanas? No hay aquí una norma de que tiene que ser así. Es más, salgamos de todo eso. Que cada una encuentre su manera, que cada una encuentre su forma de conectar, de comunicarse, de sentir, de canalizar. Y de esta manera aprendemos todas. Aquí, como os he comentado, tenemos estos tipos, pero liberémonos de todo tipo de dogmas o de normas respecto a esto. Antes de comenzar con el péndulo a sentir la planta, vamos a ponernos en contacto con ella, vamos a conocerla, vamos a hablar con ella. Yo, en este viaje, simplemente voy a ser un puente. Yo solo os voy a acompañar y vosotras vais a establecer cada una el diálogo sin palabras con este ser que tenemos junto a nosotras. Os voy a ir acompañando con instrumentos, con música y vosotras vais a ir sintiendo a este ser, sintiendo su energía, sintiendo más allá de cómo se llame, de dónde viva, de dónde venga. Vamos a poner la planta junto a nosotras y simplemente vamos a ir tocándola despacio. Nos presentamos, la miramos de verdad, como recién llegada a la existencia. La sentimos. Conectamos con sus hojas. Conectamos con su tallo. Esta planta que tenemos ante nosotras fue una semilla que se abrió y tuvo el coraje de abrirse y eclosionar. Ella sabe de lucha y dolor. Ella sabe de oscuridad. Ella estaba en el fondo de la tierra oscura y se abrió con todo el coraje de su ser. Ha vivido tormentas, lluvias, viento. Ha sufrido el sol quemante. Ha vivido todo tipo de experiencias. Escuchamos, no con los oídos, sino con el alma.
escuchamos, la olemos, la tocamos, la reconocemos como una sabia anciana que ha venido en este aquí y ahora. Con una mano vamos a coger el péndulo o la mano y vamos a ponerlo cerca de ella. Si no tenemos péndulo, con la mano. Así, directamente. O dándole una hoja como quien da la mano. Y con la otra mano la ponemos junto al papel y escribimos o dibujamos todo aquello que venga. No le ponemos juicio, no le ponemos mente, no decimos si es bueno o malo, simplemente que nuestras manos se conviertan en puentes. Que nuestro ser sea una prolongación de la tierra misma. Escribimos todo aquello que ella nos cuente. Pueden ser palabras, símbolos, cualquier tipo de expresión es válida.
Sentimos el milagro que ha hecho posible su existencia. El fractal de cada una de sus hojas, la perfección infinita del universo, la humildad, la grandiosidad. Recordamos. Sentimos su latido. Desde la tierra hasta el cielo, del cielo a la tierra. Lo siento. Caminando por la selva, siguiendo la belleza, siguiendo las canciones de las plantas, caminando por la selva, siguiendo la belleza, siguiendo las canciones de las plantas. Siento vivo, siento en paz, siento el poder de la madre. Siento vivo, siento en paz, siento el poder de la madre. Siento las plantas sagradas, siento las plantas sagradas. Yare, 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 yare. Yare, 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 yare. Yare, 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 yare. Yare, 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 yare. Siempre despertando, siempre agradeciendo por este poder, esta belleza. Siempre despertando, siempre agradeciendo por este poder, esta belleza. Siento vivo, siento en paz, siento el poder de la madre. Siento vivo, siento en paz, siento el poder de la madre. Siento las plantas sagradas, siento las plantas sagradas, siento las plantas sagradas, siento las plantas sagradas. Siento
Esta savia ancestral nos reconoce y la reconocemos, la sentimos y ahora sabemos por qué está aquí. Y ahora sabemos qué ha venido a contarnos. Ahora sabemos todo el tiempo que llevamos caminando juntas sin saberlo.